Bienvenidos a Charla Legal, un podcast para no abogados. El contenido de este podcast tiene fines educativos, recreativos y de sensibilización social. No pretende ser un asesoramiento legal ni una opinión jurídica. Las opiniones y comentarios expresados en este podcast son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen ni representan al podcast ni a sus patrocinadores. Este podcast está dirigido a un público mayor de 18 años o, en su defecto, que esté acompañado de un adulto responsable. Se recomienda discreción y respeto al escuchar este podcast. Todos los derechos de este podcast son reservados y se permite su difusión siempre y cuando se cite la fuente original. Gracias por escuchar Charla Legal. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, no sé en qué momento vayan ustedes a escuchar esto, pero pues quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Charla Legal desde Medellín nuevamente. Estoy muy contento porque pues ustedes bien saben que canónicamente Charla Legal no ha tenido un episodio con esta persona que tengo aquí al lado. Ella es Carolina Ibarra. Caro, bienvenida a Charla Legal oficialmente, ahora sí de manera muy canónica. Que nota que estés por acá y pues nada, bienvenida. Gracias, Jordan, por la invitación. Me halaga un montón estar en Charla del Legal, estar con ustedes y poder compartir un montón de apreciaciones que ya hemos compartido en otros espacios y en otros contextos. A mí me alegra mucho tenerte acá. Siempre me encanta pues que el invitado nos cuente un poquito de quién es. Porfa, cuéntale al público de Charla Legal en qué anda Carolina Ibarra. ¿Quién es Carolina Ibarra? Bueno, yo soy Carolina Ibarra. Me formé en Derecho, como ya varios de tus internautas saben, y los que me conocen, pues me formé en Derecho en la Universidad de Medellín. Llevo unos añitos importantes, tipo 5 o 7, explorando temas de innovación legal. No hablo mucho de la innovación legal específicamente porque de manera paralela me imagino innovación ilegal y de esa pues pulula. Me ha interesado mucho el tema del derecho marcario, de la privacidad y un poco de las tecnologías de la información, aunque en los últimos tiempos, digamos, la perspectiva se me amplió y entendí o he ido comprendiendo que si bien las tecnologías de la información y todo este universo digital es importante en la ola, ¿cierto?, de hacer eficiente o más eficiente el derecho, pues hay unos componentes subyacentes significativos. Entonces, Jordan dice que no me gusta la tecnología. Yo difiero de esa teoría. ¿Pero por qué? Porque eso no es cierto. Yo creo que la tecnología sí me gusta, solo que las tecnologías de la información, o sea, cuando se reducen a las tecnologías de la información, el espectro es muy limitado. Pero creo que de las cosas que más dignifican el hacer humano y el ser humano son las tecnologías, solo que no solo las digitales. Ese es un gran punto. Y está muy interesante, pero me encantaría arrancar, pues obviamente estás diciendo acá, soy abogada de profesión. ¿Por qué el derecho? ¿Por qué estudias derecho? ¿Qué te hizo recaer en este mundo? Recaer en este mundo. No, me distraje. Iba por la calle y... Me distraje y tomé una mala decisión. Pero importante, si fuera hoy el momento en el que tuviera que elegir si estudiar derecho o no, creo que volvería a elegirlo. Antes de estudiar derecho, estudiaba una ingeniería que hoy me estuviera dando una vida bastante digna. Por todo lo que dignifica el hacer y los oficios, ¿cierto? Estudié ingeniería biomédica. Y luego de pasar ciencias básicas dije como, no, yo no quiero hacer esto. Pues tampoco entendía muy bien en ese momento qué pasaba con la ingeniería biomédica. Eso fue hace como en el 2006, 2007, en el 2007, 7, 8 por ahí. Dije, no, esto no
no entendía muy bien su utilidad. Incluso estudiándola, pues es muy paradójico, pero es que uno a los 17 años no entiende bien muchas cosas. Y me retiré y dije, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Quiero una humanidad. Pero en el momento en el que me retiré, como que tenía prisa de no quedarme haciendo nada. Y dije, pues el derecho me es bastante familiar, como por herencia familiar justamente. Estudiamos derecho. Y estudié derecho. Fui muy infeliz estudiando derecho. Y hasta el día de hoy aquí estás. No, hemos tenido muchas discusiones y muchos momentos difíciles. Difíciles y muchas rupturas. Con la profesión. Con la profesión, con el esquema jurídico, solo que todas esas cosas no las entendía o no las comprendía muy bien en esas rupturas. Sí. Hoy ya las comprendo como con más claridad por los intereses que tengo de manera personal y profesional y también por los procesos de autocrítica y de observación, ¿cierto? Soy una obsesionada, pues lo conoces. De pronto eso las personas de fuera no lo ven como tan claro o no se lee tan fácil. Soy obsesionada por la transformación y por la mejora continua, pues es como... Es una de mis fijaciones. Entonces, hay gente a la que le obsesiona la competencia y la competitividad. A mí me obsesiona la mejora continua porque creo que la competencia es con uno mismo. Entonces, ahí ha estado como esa dinámica de qué es lo que pasa con el derecho, ¿cierto? ¿Por qué es tan difícil apropiarse del derecho, de la legislación? ¿Por qué es tan difícil que lo veamos eficiente? ¿Por qué es tan difícil hacerlo efectivo? Y bueno, eso me ha llevado a un montón de conclusiones y a un montón de procesos que han abierto mucho mi perspectiva y que indistintamente de que me quiera alejar muchas veces y de que tengamos diferencias muy serias, los sistemas jurídicos y yo, hay algo que no se puede separar, ¿cierto? Que esa lógica y esa estructura y esa formación jurídica ya echaron raíces, ya hicieron lo suyo en mí como ser humano, que es como, bueno, entonces, ¿qué hago con esto? ¿Y cómo terminas cayendo en la innovación legal? O sea, ¿por qué te vas por esa vía? ¿Y cómo pasa? O sea, ¿cómo sucede? ¿Qué es lo que...? Me pasó algo muy parecido a lo que te pasó a vos, como que caí en la innovación legal sin saber que estaba cayendo en la innovación legal, bueno, en la innovación jurídica. Desde el 2013 o 14 empecé a trabajar en contextos muy diferentes a los jurídicos, pero complementarios, en temas de planeación urbana y pues un contexto más de ciudades y de sostenibilidad y de movilidad, de esas cosas. Y me llamaba mucho la atención como el diseño, la parte no tan conceptual que trabajo hoy, ¿cierto? Pero sí pero no era estética, era un tema como más de funcionalidad. Entonces me ocupaba de eso y de manera paralela, como trabajaba temas de ciudades, de movilidad, me encantaban, o sea, así me deslumbraban los sistemas de información geográfica. Entonces yo decía, y esto tiene mucha información. Y empecé, sin saber, a preguntarme cosas de privacidad y a preguntarme cosas de propiedad intelectual. Yo decía, ¿y esto cómo se combina con esto? Y buscaba información y la información era muy vaga. O sea, lo que encontraba era muy vago. Entonces yo decía, ¿será que estoy buscando mal? O sea, en serio, ¿será que no hay nada? ¿O será que estoy buscando mal? ¿O será que soy muy mala buscando? Y en eso pasó mucho tiempo. Pasó por ahí hasta el 2018, 2017, 2018, tratando de ahondar en esos temas que no estaban tan puestos sobre la mesa y que en la universidad nunca los vi. O sea, lo más novedoso que yo vi en mi pregrado fue Derecho del Consumidor. Títulos electrónicos, valores electrónicos. Desmaterializados. No, fue Derecho del Consumidor, como en el 2013, estaba recién salida esa ley y listo. Y
luego me fui para México y decidí quedarme en México. Pero ya estaba como mirando otras cosas de manera muy, muy desprevenida, así como soy yo, ¿sabes? Pues como caminando despacio, mirando, ay, mira, es tan chévere, me llama la atención, Y un día un mentor que tuve, increíble, Juan Manuel Cancino, me dijo, Caro, ¿vos conoces Legal Hackers? Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Él es un blockchainero así de esos vieja guardia, de esos que empezó con las blockchain y las bitcoin, y también es cartógrafo, pues maneja temas de sistemas de información geográficos, pues es un man con un perfil muy singular. Y él se aproximó a Legal Hackers México por el tema de las blockchain, no de las criptos, sino de las blockchain. Ajá. Que es importante como hacer esa claridad porque no todo el mundo siempre la tiene clara. Valioso de... Entonces me dijo, ¿conoces Legal Hackers? No sé qué, yo no, pero pues los puedo conocer. Entonces ahí conocí Legal Hackers y empecé a aproximarme a ciertos temas y yo dije, qué interesante. Y seguía con la curiosidad de la privacidad, pero ya estaba encontrando como más información. Cuando regresé a Colombia, pues ya tenía mucha información, pero la tenía como desordenadita, como cuando uno toma notas en muchos post-its que los dejan muchas partes y Y en esas conocí a Heidi Valanta. Entonces empecé a trabajar con ella en escuela, pero pues ya tenía como... También había colaborado con una empresa en México que hacía trazabilidad de procesos de donación de sangre y lo tenían todo súper automatizado, se llaman Blooders. Y pues yo ya tenía un contexto mucho más amplio. Entonces, no supe nunca en qué momento empecé a trabajar en innovación legal. O sea, de la nada, o sea, pues, empezaste... Como que empezamos a hablar de ya en Legal Hackers, hacer eventos, no sé qué. En esas conocí a Jameson porque Camilo Piedrahita lo trajo justo el año que empezamos a activar el capítulo de Legal Hackers en Medellín. Y ya como que me empecé a aproximar al tema propiamente como innovación legal, ¿cierto? Conociendo pues como sus diferentes componentes de management, de proyectos. Pues para mí ya estaban sobre la mesa las blockchain, el análisis de la información, porque al final del día los sistemas de información geográficos son absolutamente analíticos, ¿cierto? Digamos que ese es el valor que tienen por allá desde finales de los 50, 60, que empezaron a conocerse como los conocemos hoy. Así no estuviera masificado el Internet. Es que la geografía es increíble, o sea, es como ahí está el presente, el pasado y el futuro, solo que cuando confundimos geografía con cartografía, otra vez se redució un montón. Sí. Y ya cuando descubrí era que estaba trabajando temas de innovación legal, nunca supe cómo, ni cuándo, ni dónde, ni a qué horas, y que ya tenía un montoncito de herramientas que si empezaba a integrar y empezaba a articular con un foco específico, pues resultaba algo muy, muy, muy singular. Y a mí me gusta decir que la innovación tiene una tendencia interesante a cambiar vidas. En tu caso, ¿has sentido que ha cambiado algo desde que te metiste acá? Puede ser que, oiga, más dolores de cabeza, más trabajo por hacer, porque Legal Hackers a veces puede demandar mucho y siempre también como atado a la voluntad de uno, ¿no? Al querer hacer, porque en Legal Hackers son hacedores. Pero en tu caso, ¿cómo la innovación legal, si lo ha hecho obviamente, o la innovación jurídica, como le llamas, ha cambiado algo en ti o en tu vida? Yo creo que cambió mi relación con el derecho. ¿En qué sentido? O sea, antes cómo era y cómo es ahora, o cómo es desde ese momento. Yo no sabía qué hacer con el derecho. O sea... En plan crisis, o sea... No, en plan crisis, no. En plan desecharlo. O sea, okay. Es como... Como que estoy haciendo acá, no me veo pues, aquí. Pues, ¿esto qué? O sea, a mí no me gusta cómo funciona, cómo lo veo. Y no solo no me gusta, que a uno no le guste no es lo significativo, sino que además me agobia. Y sentía que castraba un montón de cosas. Pero pues al final del día, el derecho, igual que las tecnologías, igual que la innovación, es una herramienta. No importa si es
derecho, si es computador, si es internet, si es wifi, si es una bicicleta, si es una tecnología mecánica, no importa. Lo que importa es que tengas claro que es una herramienta y que es algo de lo que uno se apropia, fin, o aprende a utilizar, o pues, o sea, no importa. Entonces, lo que hizo, no sé si Legal Hackers, sino que es que Legal Hackers habilitó como muchas posibilidades, ¿cierto? No porque lo hiciera per se, sino porque encontré en Legal Hackers un espacio de experimentación que ha sido significativo para mí y me ha permitido darme cuenta de cosas, o sea, no de cosas de allá, ni del derecho, ni de, no, sino como de cosas mías y de perspectivas mías que probablemente estaban muy limitadas por esos procesos de formación que son tan domésticos y tan uniformes. ¿Y cómo ves ahorita el tema? O sea, para mí el derecho a día de hoy es como una fuente de muchas oportunidades. Tiene muchas oportunidades de mejora, tiene muchas oportunidades de apertura, porque cada vez el derecho es más amplio. Es decir, nos podemos desenvolver de muchas maneras quienes somos profesionales en derecho. Para ti, de pronto, ¿cuáles son como esas principales oportunidades que tiene? Y sobre todo pensando en que ahora sí nos estamos dando cuenta que tenemos que ofrecerle al público, que tenemos deuda histórica con la sociedad, como abogados, y que podemos ayudar mucho a que este país también ande, que funcione un poquito mejor desde el rol de cada abogado, ¿no? Porque hay abogados en entidades públicas, hay abogados en la política, hay abogados en el gobierno, hay abogados formando otros futuros abogados, activistas, fundaciones, qué sé yo. O sea, creo que en cualquier contexto va a haber un abogado, pero ¿cómo crees tú que se pueden ver o qué oportunidades están El ahí derecho propiamente es muy uniforme, porque el derecho da respuestas a necesidades vitales y no es como que las necesidades vitales cambien, ¿no? Tú siempre necesitas alimentarte, respirar, un espacio y algo que dignifique tu ser. Entonces el derecho realmente no cambia mucho. A mí me parece muy bonito como el derecho penal, sin que esté diciendo que el derecho penal me guste, tutela bienes jurídicos y la vida es uno de esos bienes jurídicos, ¿cierto? Entonces, pero no es la vida como la vida, o sea, no es como, ay, qué bueno que estés vivo, no, es cómo esa calidad de vida se puede garantizar y eso lo permiten las tecnologías. Pues también las puede deteriorar, obviamente, que es lo mismo que pasa con el derecho. Puede garantizar derechos o simple y llanamente puede marginarlos, que expande cada día en muchos de los colegas tradicionales. No en todos, en muchos. Y no porque sean abogados, sino porque en su ser, simple y llanamente, hay algo un poquito roto que no les permite tener una visión más íntegra de su oficio profesional y más digno. Entonces, retomando tu pregunta, el derecho propiamente hoy no va a cambiar. O sea, en el mundo mucho de lo que de manera natural tenía que transformarse, probablemente ya mucho esté transformado. Lo que sí está pasando es que esos cambios que estamos viendo tan vertiginosos es que se están desestructurando muchos modelos sociales territorializados por un proceso intercultural, ¿cierto? Que no definen nada los procesos vitales, pero sí definen todo las formas de interacción que al final del día es donde tiene una injerencia el derecho. Entonces, la primera oportunidad que tenemos como abogados es dejar de pensar el derecho como un ejercicio legislativo local y ver en las tecnologías de la información, yo creo que eso fue lo que llegó a ser Internet realmente, aunque no era el propósito inicial, sí fue un propósito subyacente, fue a interconectarnos a todos, absolutamente a todos, o sea, a los 200 no sé qué países que hay en el mundo.
Eso sí, llegó a hacerlo con mucha claridad, pero tenemos desafíos muy grandes de contexto, de lenguajes, de necesidades no vitales, pero sí necesidades culturales que no podemos comprender con mucha claridad, incluso por la ubicación geográfica que tenemos. Por ejemplo, hay dos cosas que suelo poner sobre la mesa como para que podamos aterrizar esto tan etéreo que parece que estoy diciendo. Y uno es la temperatura del mar cuando estamos en el trópico y la temperatura, comparado con la temperatura del mar cuando estamos en algún polo, indistintamente de que estemos en ese lugar, así sea verano. La temperatura del agua es diferente. Entonces nosotros en Colombia decimos, ay no, es que vamos al mar, qué rico, no importa que esté lloviendo. La temperatura del agua es tolerable. En la Patagonia no. Entonces ahí tenemos un desafío complejo porque si no hemos tenido esa oportunidad de experimentarlo, ¿cierto? De hacerlo tangible, de palparlo, nos va a costar un poco. Y el otro ejemplo que me gusta poner sobre la mesa es la alimentación, ¿cierto? Cómo la alimentación incluso define nuestro sentido del olfato. En la India, por ejemplo, dicen que los occidentales o los latinoamericanos olemos a leche. Claro, es que nosotros consumimos muchos lácteos y ellos consumen muchas especias, entonces a nosotros el olor de ellos para nosotros es un olor más como picosito, que nos molesta un poquito. Claro, pues huelen a curry. Entonces son cosas de ese tipo que no son vitales, pero que contextualmente sí definen esa interacción que tenemos con el otro. Está muy interesante. Yo, la verdad, nunca he llevado este tipo de pensamientos que tiene mi cabeza hasta esos puntos tan lejanos de la profesión, digamos. Me gusta ser un poco más terrenal en cuanto y inclusive simplista. Pero es que ¿qué hay más terrenal que las necesidades básicas humanas? Explícame eso. Pues claro, las necesidades básicas de otras especies. Claro. Que como seres humanos no nos ocupan aparentemente, así hayan muchos movimientos que propenden por el cuidado animal, por la igualdad de las especies, ¿cierto? Que son muy valiosos como un llamado pedagógico a que nos fijemos en otras especies y no seamos tan humanocentristas. Pero en términos prácticos, en sentido de la vida, de la dignidad humana, ¿cierto? De eso que vocifera el derecho de, es que es por tu bien, por tu dignidad. Uh-huh. Vale. Listo, es por mi bien y por mi dignidad, pero ¿qué es lo que estás haciendo por mi dignidad? Uh-huh. Claro. Es un gran eso lo ha permitido el Internet. Claro. O sea, ¿qué es digno para quién y dónde? Hay algo que digo y afirmo con mucha contundencia, y es que el Internet y la masificación del uso del Internet ha garantizado más derechos que la misma Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, claro, los constitucionalistas y los asiduos de los derechos humanos son como, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? Claramente, o sea, si nos aprendemos a comunicar y si vemos el valor que está generando la interacción y la creación que nos brinda el Internet y también las capacidades de aprendizaje, de productividad, claro, y de pues laborales también, o sea, uh-huh. Yo llevo 10 años desde el 2013 más o menos trabajando remoto. Entonces para mí es súper difícil, o sea, todos mis trabajos han sido híbridos, virtuales, remotos. Pues he tenido 2 trabajos donde he tenido que ir a oficina. Y la condición número 1 ha sido que por favorcito no dispongan de mi tiempo completo, que es difícil. Porque siempre estoy como haciendo muchas cosas. No es porque me crea ocupada ni importante como suelen hacerlo los abogados convencionales, sino porque de verdad creo que el derecho tiene que complementarse de otras cosas. Y si vos no tenés un proceso de aprendizaje continuo, ¿cierto? Y un proceso de curiosidad y un proceso de interacción y de relacionamiento con los otros, difícilmente vas a poder complementarlo con algo.
Claro, no, y de hecho yo estoy muy de acuerdo digamos, cuando dices lo que la tecnología nos permite, por ejemplo, en materia de derechos humanos o derechos fundamentales, como les conocemos aquí en Colombia, porque están así que en las conferencias donde me invitan, siempre tengo una capite en el que hago referencia al artículo segundo de la Constitución Política. O sea, nos define cuáles son los fines esenciales del Estado. No me gusta invocar normas siempre cuando hablo, pero para mí esa es una parte muy bonita que tiene la Constitución, y yo siento, por ejemplo, que con tecnología estamos pudiendo llevar justicia a lugares donde no llegaba. Bueno, justicia, es el servicio de la administración de justicia, a donde antes no llegaba, no tiene que ser justicia propiamente, aparte es un término debatido durante siglos y no nos ponemos de acuerdo en qué es justicia. Yo creo que no existe. Educación. O sea, que a veces esto es otra conversación profunda y nos podría dar para otro episodio así Sí. gigante de podcast. Y es que yo creo mucho en el naturalismo. Uh-huh. Entonces, creo que el positivismo, aunque soy una persona bastante ortodoxa con el lenguaje, vos sabés. Uh-huh. Bueno, no sé si sabes, pero lo Te lo advierto. cuento. Te informo en este momento. Creo que desdibujó un montón de cosas, un montón de realidades y de situaciones que como seres vivos tenemos, ¿cierto? Y a Sí. que tiene que corresponder al final del día esa regulación. Entonces, digo que este momento propiamente nos está llamando más que en otros momentos y más que en otros tiempos a volver a eso básico y a eso elemental, y que incluso si estuviéramos llamados a un contexto de igualdad o de justicia, que al final del día esa palabra de justicia como está representada podría equivaler a equilibrio, tendríamos que tener claridad sobre por qué existen múltiples especies, ¿cierto? Especies vivas y no solo animales. Y ahí me gusta mucho ir como a los reinos que nos enseñaban, pero ya como en tercero de primaria. Sí. Entonces es como, o a la tabla periódica, como cuál es el sentido que tiene cada elemento que compone la vida. Uh-huh. Y yo en eso soy súper reduccionista y digo, es que al final del día la vida está condicionada a la física, a la química y a la biología, ¿cierto? A la física desde esa ocupación del espacio y ese tiempo, ese sentido de temporalidad, a la química desde cómo funcionan tus emociones y tu sistema endocrino, que es el que define todo, pues tu interacción al menos social. Sí. Y a la biología desde ese componente anatómico que tenemos. Yo creo que es una discusión que tendría que dar el derecho para hablar de dignidad. Y de justicia. Y de equidad. De equilibrio. De equilibrio y de ecuanimidad. No, en cambio, yo me acuerdo que yo me topé algún día con un libro de Kelsen, que trae muchas teorías de varios autores. Y a mí me encantó una referencia que hacía Kelsen con la felicidad. Entonces, en cuanto más justicia existía, una sociedad podía ser más feliz. Y en esa teoría lo que se buscaba era tratar de que la gente, es decir, una sociedad o el grupo de personas que componen esa sociedad o ese estado, fueran en mayor cantidad posible felices. Y en ese sentido vamos a tener mayor justicia. Estamos en una sociedad un poco más justa. Pero ¿sabes qué? Kant decía algo parecido también cuando hablaba del reino de los fines, ¿cierto? De ese sentido de bienestar, de dignidad, de no sé qué, de uniformidad en esa satisfacción y en esa plenitud. Y estos días justamente estaba hablando con un amigo de eso. Este man le encanta la teoría del derecho y todas esas cosas que a mí me parecen encantadoras. Eso es muy, muy bacano, porque Sí. es que aparte es cómo se han fundado los estados. O sea, de verdad, uno se da cuenta que muchas cosas son deficientes desde el punto de vista funcional en los estados, porque no le hemos parado muchas bolas tal vez a esos principios con los cuales se erigieron. Y yo a veces digo, pues es que los principios a veces son tan claros que yo no entiendo por qué
queremos ir tanto al detalle. Es que es eso, total. Donde empezamos a desdibujar absolutamente cosas, damos pie a que se interprete como quien quiera, como quiera, o sea, en muchos sentidos. Y ahí empezamos a desdibujar, siento yo que normas que si uno se mueven dentro de márgenes. Quiero complementar eso que estás diciendo con dos cosas. Terminando lo que estaba diciendo, y es que al final del día el Internet habilitó ese reino de los fines que defendía Manuel Kant, ¿cierto? Justamente por lo que dije hace 8 minutos, Sí. porque está dignificando, está habilitando y está posibilitando ciertas interacciones sociales e incluso de supervivencia y de crecimiento económico que el espacio no, es la palabra correcta, el territorio limita, ¿cierto? Y que sí habilita el uso del espacio, que es lo que hace el Internet. Y se me olvidó lo otro que te iba a decir. En otras palabras, no mentiras, aquí los abogados habrán estado un poco más, bueno, nuestros colegas habrán estado un poco más afines. A mí la verdad poco me gusta hablar de estas cosas porque aparte no soy una persona que se caracterice por leer mucho jurista. Lo hice dentro de la carrera pues claro, dentro de la carrera. Y absorbí No, yo no. Lo que más siento yo que me servía como para ser un profesional más o menos decente. Idóneo. Pulcro. Pero me he quedado con cosas que me marquen la vida. Yo siempre digo que uno no debe aprender cosas, y esto también se lo digo a ustedes si están estudiando algo, lo que sea. No lo hagan para que les evalúen, háganlo, o sea, de verdad, créanse las cosas. Si creen en algo o va con sus convicciones o principios, yo creo que aplíquelo para la vida. Ya recordé lo otro, lo otro era como conectando lo que estabas diciendo de complejizar todo, ¿cierto? Y es que la simpleza es más difícil que complejizarlo, ¿cierto? Total. Y yo soy un sujeto agnóstico, lo advierto por el comentario que viene a continuación, y es que yo digo que si al final del día vamos a ser reduccionistas, el derecho propiamente puede simplificarse en los 10 mandamientos estos Claro. del catolicismo, ¿cierto? Sin excepciones. ¿Por qué? Porque todos los bienes jurídicos de los que estaba hablando ahora en el derecho penal, sin ser penalista, están ahí tutelados. No apropiarse de cosas ajenas, no disponer de la vida del otro, no ser pretencioso, no sé qué. No me lo sé de memoria, pues no lo sé parafrasear, pero me perdonarán las hermanas con las que estudié y se esforzaron tanto porque me los aprendiera. Pero pues al final del día es eso, ¿cierto? Es como, ¿qué es lo que estamos garantizando y para qué lo estamos haciendo? Sino que cuando empezamos a entrar en la excepción de 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 la regla, entramos a esa inflación legislativa y regulatoria que genera tanta incertidumbre jurídica. Y pues lamentablemente o afortunadamente para mí, afortunadamente, que esto responde a tu primera pregunta, es hoy podemos darle trazabilidad, darle seguimiento en tiempo real, ¿cierto? Y darnos cuenta en tiempo real qué fue lo que hizo el otro, que eso tiene limitaciones de privacidad, sí, claramente, pero es que a la gente tampoco le interesa la privacidad. ¿Cierto? Si les interesara tanto, no subirían fotos en vestido de baño en Instagram, por ejemplo. No digo que todo el mundo lo haga. Es real. Hagan lo que quieran. No, pero es que no lo estoy juzgando. No es un juicio. A lo que voy es que si el pero es la invasión de la privacidad o la vulneración o la violación de la privacidad, ¿cierto? Es importante, es significativo, pero también es significativo hasta el punto donde nosotros mismos sepamos cuál es el nivel de exposición que queremos tener y el nivel de autonomía y de capacidad decisoria. Por ejemplo, yo no me siento representada por los políticos, pues por la clase político-electoral que tenemos, y creo que mucha gente no lo hace. Entonces yo digo, yo todo el tiempo estoy tomando decisiones, ¿cierto? De manera táctil, cuando doy enviar o cuando digo like o cuando busco un sitio web, pues las cookies son una cosa increíble. Entonces ahí es como si podemos hacerlo de manera autónoma y si el crecimiento
del uso de celulares inteligentes y de conexión o conectividad móvil ha incrementado como ha incrementado en los últimos 15 años en Colombia. Entonces, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros de manera directa si esa limitación que teníamos del territorio o de las distancias, que eran lo que justificaba que estuviéramos representados y que hubieran unos departamentos o unos estados o unos municipios, pues ya no son un problema, ya no son una limitante? Sí, claro, porque empieza a formular muchas cosas. Señor. Y para ir terminando, me gustaría, tú sabes que el Charla Legal tiene ritualmente, sagradamente, de manera, ¿cómo decirlo? De manera tradicional, de manera auténtica, un espacio al final de cada episodio en el que el invitado pues tiene una gran responsabilidad, porque a mí me gusta siempre que hablen con las personas que les están escuchando. Muchas veces, y yo siempre lo recalco, es que el origen del podcast es porque me comprometí con poder conversar con mucha gente que a lo mejor usted se lo puede encontrar en un aula, en un evento académico, en un evento de networking, no sé qué, y van a estar hablando de una serie de cosas que yo no sé al final del día qué tan enriquecedoras son, ¿cierto? Cuando realmente podemos empezar a escuchar, a digerir, a discernir también, no tienen por qué estar de acuerdo con absolutamente nada de lo que se diga en el podcast, para crecer, para evolucionar, para mejorar. Y creo que de la manera más humilde, cuando admitimos eso, pues empezamos a crecer. Y por eso, pues, este espacio en Charla Legal es tan importante para mí, y te cedo estos minutos para que le envíes un mensaje a toda esta gente que nos está escuchando. Bueno, el primer mensaje no los voy a decir en orden de importancia, pero a mí me han funcionado. Primero, que conserven y que salvaguarden mucho la autenticidad. No solo porque eso les va a dar un elemento diferenciador en lo que sea que quiera que hagan, y si son abogados, mucho más, porque los abogados suelen ser muy uniformes en todo el sentido de la palabra. Lo segundo es que no le tengan miedo a las preguntas, ni a hacerlas, ni a responderlas de manera errática, porque uno normalmente va cambiando de perspectiva con el paso del tiempo y es apenas natural. Es como un elemento que da la experiencia, y eso no es ni bueno ni malo. Simplemente vos con el paso del tiempo vas cambiando ciertas perspectivas. Y lo tercero es que traten de interactuar mucho con personas justamente con las que no sean afines, porque eso les va a abrir mucho la perspectiva. No pierdan el miedo a la diferencia y al cuestionamiento. El cuestionamiento no tiene por qué interpretarse como ofensivo, siempre que se haga de manera respetuosa. Y eso, en cambio, sí enriquece mucho las conversaciones que necesitamos tener hoy como seres humanos y también como profesionales. Y lean los compes, que normalmente muestran una proyección que no se va a cumplir, pero al menos los deja opinar. A los que son abogados y a los que no, solo por cultura general. Muy buenas recomendaciones, Carolina, de verdad. Mil y mil gracias por aceptar la invitación a venir al podcast, a mí por aceptar la invitación a venir a Medellín. Estén pendientes del podcast de Legal Bros, que vamos a estar hablando de muchas cositas allá, entonces pilas allá a las redes sociales de Legal Bros, a las redes sociales de Legal Hackers, a mis redes sociales también personales, que les vamos a estar contando cositas por ahí. Y nada, agradecerte, Caro, de verdad, por tantas cosas tan chéveres, por tantas oportunidades que me has abierto personalmente, y nada, pues por estar acá también. No, Jordan, gracias a vos por la invitación, gracias a ustedes por su escucha activa, también por su participación en lo que sea que participen. Obviamente, qué bueno que vienen por Charla Legal, muy bienvenidos siempre, todos los lunes a las 7 de la noche. Y recuerden el tema de Legal Bros, que ahí vamos a estar compartiendo no solo informacioncita, voy a hacer la cuña. Esta semana socializamos el mapa de innovación legal
de Innovación en Servicios Jurídicos del 2024. Y ahí vamos a contar los detalles de la curaduría de los ejes temáticos. Entonces, bacano que se pasen por ahí porque hay propuestas muy interesantes que se están afianzando. El ecosistema también se está consolidando si les interesa ir encontrando como abogados con un contexto más abierto. Entonces, pásense por ahí. Jordan, nuevamente, gracias por la invitación. Amé estar en Charla Legal como invitada. Espero que me vuelvas a invitar. Claro, no tienes las puertas abiertas. Y ya no les hago la cuña porque aquí mi invitada pues nos cerró el episodio. Hasta luego.